Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katz-Mayo. Entusiasta es patrocinado por Skullcandy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, yo soy Ilan Katz-Mayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. El día de hoy entrevistamos a Marco Castillo, un brillante artista cubano, fundador de Los Carpinteros. Lo admiro muchísimo y espero que les interese la charla que tuvimos. Es un gustazo poder tenerte en este espacio. Ya sabes que te admiro muchísimo y aparte me caes muy bien. Entonces es un placer para nosotros en Entusiasta tener un artista de tu altura con nosotros el día de hoy. Oye, muchísimas gracias por qué elogios, ¿no? Y qué entusiasta. Sí. Hoy estaba en la tele, porque los martes salgo con Adela Micha hablando de temas jurídicos, y algo dijo, no sé si fue Maca, pero dijo, es que tú eres un verdadero entusiasta. Y dije, por supuesto que lo soy. El sello del nerd es ser un entusiasta, es entusiasmarte con las cosas. Exactamente. Pues sí, lo he sentido desde que te conocí, la verdad. Y me has involucrado ya en cosas y apenas nos hemos conocido, ¿no? Desde la feria. Desde la Así última es. feria. Bendito Maco. Bendito Maco. Vamos a empezar por el principio, que es tu trabajo con Los Carpinteros, este colectivo súper mega exitoso en Cuba, de los cuales tú, Marco Castillo, Dagoberto Rodríguez y Alexandre formaron. Y una de las cosas que más me llaman la atención, aparte de la calidad del trabajo y de la forma en la que trabajaron, es que tenían un nombre, o sea, eran Los Carpinteros en principio, yéndose un poquito al anonimato del artesano. ¿Cómo llegó esta idea y cuál es el concepto detrás de eso? Bueno, bien temprano en los 90 nos conocimos, ¿no? Alex, Dau y yo. Y justo nos conocimos cuando se estaba como derrumbando todo el sistema socialista internacional, ¿sabe? Europa del Este estaba quebrantándose, justo el momento que se cae el muro de Berlín. La Y cortina de todo este hierro. tipo de cosas. La cortina de hierro, y justo en el momento en que el gobierno cubano, Fidel Castro, decide que sí van a continuar. Ese es el momento en que se conocen Los Carpinteros, y también fue el momento en el que la generación de los 80 en Cuba comienza a irse del país. La generación de los 80 fue una generación muy confrontacional con el gobierno, y muchos miembros se comenzaron a ir, y muchos se fueron a México. México fue uno de esos lugares que recibieron a este grupo de artistas. Por lo tanto, nos encontramos, mi generación de artistas, con un escenario vacío, ¿no? Y un contexto de arte agresivo y dañado por la censura, por el maltrato a los artistas, etcétera, etcétera. Y ahí mismo nos conocimos nosotros y se formó el proyecto Los Carpinteros, y veníamos con una intención de seguir haciendo un arte que tuviera esos aspectos subversivos, pero un arte que pudiera navegar en esas aguas, ¿no? A modo de sobrevivencia. Y comenzamos a hacer algo que era un poco inusitado en el momento, ¿no? Cuando el arte conceptual estaba en su apogeo,
y el arte con muchos statements políticos directos y tal, pues nosotros nos salimos con una propuesta que tenía un sabor artesanal, ¿no? Nos proponíamos acercarnos a los orígenes de, el, de la producción artística, de cómo se hace una obra de arte, ir a ciertas esencias eh, a modo de salvación, ¿no? Esa recuperación de la tradición, pues para nosotros funcionó como una especie de salvación del contexto artístico, porque teníamos que crear y generar rápidamente un contexto artístico de nuevo y salvarnos como seres humanos, porque Cuba estaba viviendo un proceso de lo que le llaman el periodo especial, ¿no? Al caerse el campo socialista, Cuba se quedó sin financiamiento. Disculpa que haga una introducción tan grande. No, esto es lo que queremos saber. Esto es muy interesante. Es que de ahí sale el nombre de los carpinteros. Entonces, este approach que no era de artista político, de artista conceptual, era como de artesano. Estos tíos que trabajaban con madera y aunque tocaran ciertos temas, pues logramos insertarnos en el nuevo contexto arte cubano y enseguida ser invitados a bienales, etcétera, etcétera. Por la obsesión con la madera y ese estilo camuflado, ¿no?, que estábamos usando, pues la gente nos comenzó a llamar los carpinteros. O sea, teníamos la intención, pero fue nuestro nombrete. O sea, te decían los carpinteros porque eran carpinteros, o sea, porque era una definición, era una observación, de estos son los carpinteros que están trabajando con madera. Y eso tiene que ver también con la enorme escasez, ¿no? La escasez de pintura, o sea, de otros materiales. Sí, había mucha escasez y una cosa que sí estaba disponible en Cuba era todo el material de las ruinas, de las casas en ruinas. Había cerca de la escuela de nosotros unos barrios fastuosos, muy bonitos, del pasado, ¿no? En el cual abundaba la arquitectura modernista y unos trabajos de madera, pisos, reposabrazos, cocinas enteras de cedro, de caoba, y esas casas comenzaban a ser vandalizadas por los barrios cercanos a la escuela, y descubrimos cómo negociar para nosotros recuperar ese material y convertirlo en el material principal del trabajo de nosotros. Era un material que ya venía con una carga, digamos, arqueológica, ¿no? Inmediatamente eso fue, no solamente desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista temático, inspiraciones tempranas de nosotros. ¿Cuál es la sensación más cercana ahora a la distancia de esa época en tu vida? ¿Cómo la viviste? ¿Era una época de sufrimiento en base a la escasez o era una época de mucho entusiasmo? ¿Cómo era esa época para ti, el principio de los 90s? Desde este punto de vista, es complicado. Y es bonito, ¿no?, pensar en eso. Mira, está ahora mismo en la subasta, están poniendo una obra que hicimos en el año 91, creo, que se hizo posiblemente la primera obra de los carpinteros. Y se está vendiendo, no sé, como en $180,000, algo así, no sé en cuánto se está vendiendo. Y yo recuerdo cuando se estaban haciendo esas obras, yo recuerdo a Dago y a Alex poniendo la madera, recuperándola, organizándola, cepillándola. Y también me acuerdo que teníamos mucha hambre cuando estábamos haciendo ese trabajo. Hambre literal, no figurativa. Había hambre. Literal. Eran los años 90 en Cuba, tú sabes, acababa de caerse el muro de Berlín y Cuba dejó de recibir petróleo, entonces no se podía llevar la comida del campo a la ciudad. O sea, Cuba cayó en un colapso total, como está, parecido como está ahora. Pero yo creo que había más hambre en aquella época. Y yo tenía mucha hambre, o sea, había hambre literal. Hacíamos entre los amigos
muy jóvenes, teníamos 19 años por ahí, 18, 19 años, hacíamos comidas colectivas, ¿sabes? Y cada cual reunía lo que tenía y lo cocinábamos. En ese ambiente se hicieron esas obras que hoy día pues la ves por ahí en las casas de subasta y tal. Es increíble que, no, piensas, hoy se venden $180,000, que es muchísimo, que es mucho dinero. O sea, en el en el mundo del arte es caro, ya es una pieza cara. No es la más cara, pero sin duda no es una pieza barata. Eh, Pero cuando lo ves, que una pieza que se hizo en ese contexto, por artistas en ese momento, hoy valga $180,000 en una subasta, es una historia increíble. es fascinante. Y, o sea, naturalmente, cuando estábamos haciendo eso, nunca en la vida nos imaginábamos qué iba a pasar después. No sabíamos nada de mercado de arte, nunca habíamos estado expuestos al mercado de arte. De hecho, habíamos sido formados en un contexto en el cual el mercado de arte no estaba considerado, era la Cuba comunista. Claro. Y el servicio que o sea, uno hacía arte siempre enfocado a ciertos servicios sociales y cosas así por el estilo. Nunca el mercado estaba en tela ¿Cuál de juicio, ¿no? mercado? No había mercado. No había nada de eso. Era un servicio a la causa. Servicio a la causa, sí. Antes de regresar al principio, a la distancia otra vez, ¿no? Hoy que eres un artista exitoso, muy respetado, que vives parte del tiempo en México, parte del tiempo en Madrid y sigues produciendo arte, ¿sigues sintiendo las mismas emociones al crear, los mismos retos que sentías al principio? Ah, es una pregunta puñetera. La emoción es la misma. Es una chispa, es una curiosidad que, que eso nunca ha acabado. Yo pensé que cuando tuviera la edad que tengo ahora, pues ya decía, no, ya yo voy a estar más tranquilo, qué sé yo. Y yo cada vez me meto en lío más gordo. Estoy constantemente revolucionando lo mismo que hice y que hicimos nosotros cuando éramos jóvenes. Nos propusimos cambiar el contexto de arte cubano y de alguna manera influimos no te voy a decir que lo hicimos porque siempre hay más de un componente, ¿no? Pues nuestra generación hizo una marca importante en el contexto arte cubano y fue por decisiones súper atrevidas de unos chavales como nosotros que veníamos del campo, no éramos ni siquiera de ciudad, que teníamos una ambición X, que teníamos éramos, creo que fuimos jóvenes con talento y valientes. Eso, esa curiosidad y esa ambición, digo la ambición en el mejor sentido de la palabra, Sí, ¿no? sí, sí. Yo creo que eso no ha cambiado. Han cambiado otras cosas. He aprendido mucho de arte. He estado muy expuesto al mundo de arte, ¿no? Son Eres, 30 años. eres parte del mundo del arte, o sea, no estás expuesto, sino eres una figura importante del mundo del arte. Has estado en las Muchas mejores gracias. galerías, has estado en las mejores exposiciones. Una pregunta, cuando tú hablas de la valentía en las decisiones, ¿dónde radica esa valentía en tu opinión? Mira, hay una idea que hacer, hay unas ganas de hacer algo, hay una idea que tú piensas que tiene que ser hecha, que falta en el mundo, ¿no? Digamos, ¿no? Esta idea falta en el mundo y uno hace lo que tenga que hacer para producirla. Nosotros cuando estábamos en Cuba teníamos unas limitaciones muy importantes, no era como esto no te voy a decir, no éramos unos chicos de clase media o de clase media alta mexicanos que teníamos talento y que nuestros padres nos podían ayudar con la carrera o que estudiamos en universidades en Estados Unidos, no por menospreciar ninguna de esas carreras que son súper válidas y son artistas muy importantes. Esto éramos nosotros con el cuchillo en la boca. Y a veces nosotros como escultores teníamos el problema material, pues uno hace un dibujo en papel, pues bueno, el dibujo en papel tiene
no lleva demasiado compromiso, necesitas un lápiz y puedes hacer una genial obra de arte. Pero nosotros no, la obra de nosotros lleva una carga material importante que no se podía hacer en nuestro país, en nuestras condiciones. Entonces nosotros logramos crear un sistema para poder producir fuera de Cuba. Y creamos unos lazos en aquel momento a través de los fax, ¿no? Empezamos a conseguir fabricators y ese tipo de cosas en Brasil. Y, a través de mandar un fax, dices. A través de mandar fax. De mandar, contacto. Sí, era como estar en un mundo sin comunicación, y el fax abrió una línea con el exterior, y así comenzamos a producir cosas. Y por eso la obra de los carpinteros hay tantos dibujos, porque lo que hacíamos en Cuba era crear una serie de dibujos que tenían el aspecto de lo que queríamos hacer, digamos, ¿no? Tenían la solución conceptual y la solución técnica, pero en un dibujo, y ese dibujo podía esperar años hasta que encontrara la posibilidad de ser fabricada. Nos estuvimos preparando por años para cuando se diera la oportunidad. Y entonces esos dibujos luego se han convertido en una cosa importante en el trabajo de nosotros, ¿no? Que tenían esa cuestión utópica, ¿no? Pues luego esos dibujos se hicieron exposiciones muy importantes. Recuerdo que se hizo Laura Hoffman hizo A Proposition Drawing Now en el Museo de Arte Moderno. Hizo una selección de las mejores propuestas de lo que ella consideraba las mejores propuestas de dibujo en el mundo. Incluyeron los dibujos nuestros. O sea, fue algo que se convirtió, y luego también se ha estado en colecciones muy importantes estos dibujos que se hicieron en aquel momento. Qué increíble. Y una fuente de inspiración o la fuente de inspiración, independientemente de ser subversivos de una forma casi disimulada, yo pensaría, y si no estás de acuerdo conmigo, por favor, interrúmpeme. Yo pensaría que la magia de los carpinteros es que eran subversivos sin serlo, o trataban de no aparentarlo, pero lo eran obviamente subversivos, pero con este lenguaje muy escondido tal vez. Y recuerdo una obra de ustedes de unos cubanos o de unas personas que no parecen golfistas jugando golf, ¿no? Éramos nosotros mismos. Ustedes mismos jugando golf, ¿no? Que eso en sí mismo es sumamente subversivo, ¿no? Tener estas personas que están fuera de contexto. Y aparte, tú no juegas golf. Vives, de hecho, en un campo de golf y no juegas golf, ¿no? No, tengo trauma de eso. No puedo jugar golf. Es casi un principio. Claro. Es muy interesante la relación con el golf. Qué bueno que hablas de eso, y qué bueno que lo relacionas con mi vida actual. La escuela de nosotros fue hecha en un campo de golf. Este era uno de los campos más exclusivos de toda Latinoamérica. Era muy famoso el Havana Country Club, y era un campo de golf muy bonito. Che Guevara y Fidel Castro deciden hacer, pero como para dar un golpe de efecto importante, deciden convertir un campo de golf en una escuela de arte. Entonces, esa fue la escuela de arte donde yo estudié. La obra concreta que tú estás hablando se llamaba Havana Country Club 1994, y era simplemente el estado actual del campo de golf, ya con la hierba crecida, con flores incluso naturales, así salvajes, y nosotros intentando jugar golf ahí con unos palos, ¿no? Con unos palos que ni siquiera eran un palo de golf. Lo hicimos la performance, jugamos, la documentamos, y luego se convirtió en una pintura. Era muy bonito porque, a pesar de que
de que ya habían extinguido el golf en Cuba. Se extinguió intencionalmente porque era como un deporte relacionado con la burguesía, qué sé yo. Claro, es un tabú. Era exactamente un tabú, como lo fue la piscina también, ¿no? Sí notábamos que los vecinos de por ahí, todos guardaban sus palos viejos, eran palos muy viejos, y sí jugaban golfito. Entonces tenían pequeños campitos de golf bien chapeaditos, como en el patio de su casa y tal, y sí practicaban el golfito, ¿no? Poteaban, aunque sea, ¿no? Los daban para potear Sí, como mini golf. sí, hacían minigolf la gente, o sea, sí seguía esa tentación cultural, porque a la larga el golf es una especie de cultura, seguía latente porque era una tradición que se arrastraba y no la Aparte, conseguía. vives en un campo, o sea, aunque el campo está decrépito, el campo sigue ahí. Sigue ahí, el campo de golf seguía ahí. Pero eso es la analogía para Cuba, o sea, Cuba está decrépito, pero sigue ahí, los coches están decrépitos, pero se siguen utilizando los Sí, automóviles. sí. Ya cada vez más han desaparecido esa costumbre de los años 50, pero cuando yo era niño sí se veía, todavía se veía, ¿no? En los años 70, 80 todavía quedaban cosas. Es el único lugar que yo me puedo imaginar, mínimo en América Latina, para no decir en el mundo, que se quedó genuinamente atrapado en el tiempo. No hay otro, pero Es tal vez triste, Bután. es triste, es fascinante, pero a la larga es triste. La gente lo ha sufrido un poco. Es muy bonito, yo te digo, es espectacular. Cuando yo voy a La Habana, es fascinante, ¿no? El aspecto que tiene La Habana. Entre destruidos, o sea, es una vieja fastuosidad que se quedó ahí. No ha sido restaurado, pero todavía hay muy buenos edificios, están en pie. No, y Eh, algún día alguien va a llegar cuando las cosas cambian, porque todo siempre está cambiando. Algún día alguien va a llegar y los va a dejar increíbles, los van a restaurar y van a estar divinos, pero pues todavía no ha llegado ese día. Pero lo que iba es, una gran parte de la inspiración de los carpinteros era un homaje a la literatura y a la filosofía. ¿Cierto o falso? sí, hay muchas cosas que hablan de ese tema en el trabajo de nosotros, incluso en el aspecto más físico de la literatura, como son los libreros. Dame un ejemplo, porque hablan mucho de Borges y de Bentham. Habla un poco de esa inspiración desde de la literatura y de la filosofía. Bueno, partimos de cómo nos unimos nosotros. Nosotros nos unimos a un ejercicio de clase eh, de que impartía el profesor René Francisco, y el ejercicio de clase se llamaba el otro, el mismo. Es una idea borgiana, ¿no? Esto es una idea de Borges que nosotros desarrollamos con nuestro trabajo y intentamos hacer un ejercicio de clase que reflexionara acerca de la otredad. Así que creamos un sistema de servicio en el cual yo era en aquella época un pintor que me dedicaba a documentar pues a través de la pintura la labor de otros artistas conceptuales, lo documentaba con mi pintura. Y Dago y Ale pues hacían un trabajo de servicio social que le hacían muebles y cosas que necesitaban determinadas comunidades en La Habana, ¿no? Y por lo tanto creamos ese servicio en el cual yo documentaba cómo ellos producían estas cosas, y ellos lo que hacían era suplir al pintor todo ese trabajo de carpintería que se necesitaba para producir la pintura, y crearon aparatos muy raros para que yo pudiera pintar, pero al fin y al cabo yo lo que estaba pintando era ellos haciendo los aparatos, ¿no? Se volvió como una especie de Simbiótico. intercambio de servicio, y era una de las bases importantes a la larga del trabajo de nosotros, todo el sentido de la otredad, de la relación, de la amistad, del gremio de trabajo, de la
relaciones personales y del amor también, ¿no? De alguna manera. Eso era eso era el crisol inicial que formó a los carpinteros. Y luego también nos inspiramos mucho en el panóptico y hicimos muchas, basado en el sistema de un solo guardia para vigilar muchos presos. Nosotros pensamos que esto era muy traducible al tema biblioteca, ¿no? Nos obsesionaba mucho todo lo que servía para dar un servicio, nos gustaba, ¿no? Nos llamaba mucho la atención. Lo funcional, la funcionalidad. La funcionalidad. Entonces queríamos pues crear nuestras bibliotecas panópticas. Hicimos una serie de bibliotecas panópticas, las cuales nunca exhibíamos con libros, pero se exhibían, ¿no? La biblioteca. Y luego incluso en el Victorian Albert Museum en Londres hay una de estas bibliotecas y la usan para, pues sí la están usando, tienen un programa de actividades, de música, de esto, de lo otro, de libros, se usan, porque nosotros lo que entregamos es el esqueleto y luego las personas le dan el uso, ¿no? Y la biblioteca, más allá de un lugar solamente para guardar y leer, sino la biblioteca como un centro de convivencia, como un centro de convivencia más integral, donde puedes hacer más allá de sentarte a consultar un texto, sino es un lugar para un tercer lugar donde una persona puede estar fuera de su casa y de su lugar de trabajo. Exactamente. Exactamente. Y es interesante cómo la idea de la biblioteca últimamente se ha visto afectada, con todo el universo digital que se ha vuelto algo arcaico, pero al mismo tiempo es algo que mucha gente defiende, ¿no? El libro de papel. Sí, pero a mí me tiene captivado esta idea de qué va a hacer la biblioteca en el futuro o cómo va a evolucionar este concepto de la biblioteca más allá. O sea, primero, siempre vamos a necesitar el objeto para ciertas cosas. Hay ciertas cosas que van más allá de verlo en la pantalla, que la experiencia es muy distinta. Yo que soy un fanático de las pantallas, también soy un fanático del libro. No tanto para leer, pero hay cosas, por ejemplo, de arquitectura y de arte, que en una pantalla no se aprecian de la misma forma que en un libro. La experiencia es distinta de poderlo consultar en un objeto que en una imagen digital. Pero más allá de eso, el pensar que la biblioteca es un lugar a donde una persona el día de mañana va a poder ir a trabajar en vez de ir a trabajar a su oficina, porque la oficina es tal vez muy impráctica, pero la biblioteca Vasconcelos es muy práctico. O sea, tal vez para una persona que vive en la zona céntrica de la ciudad, llegar a Santa Fe o a Bosques de las Lomas a trabajar es muy impráctico, pero el poder ir con su computadora a sentarse en la biblioteca Vasconcelos 3 o 4 horas, sí es muy práctico porque es una opción para sentarte a contemplar lo que tienes que contemplar, a ejecutar lo que tienes que ejecutar. Ese es el futuro de la biblioteca. Sí, y la biblioteca por lo general están diseñadas para una experiencia X, que por general son muy agradables, ¿no? Es el silencio, son los materiales. Las bibliotecas son definitivamente una experiencia más agradable que las oficinas. En este tiempo bueno, el concepto de oficina se ha cuestionado muchísimo. Mucha gente no está regresando al trabajo porque no quieren volver a la oficina. Y hay una crisis laboral en ese sentido. Algunas empresas están pues pasando trabajo reclutando gente porque la gente que tenía no quieren regresar y está más interesado en el trabajo de casa. Pero también es un tema de derechos humanos, porque yo lo que digo es, ¿por qué tendrías que obligar a una persona a perder 4 horas de su día para hacer algo que ya te comprobó que puede hacer desde su cocina? Absolutamente. O sea, es un tema de derechos humanos. Decir, oye, si yo puedo realizar mi oficio desde
mi casa o cerca de mí, o desde un Starbucks cerca de mi casa, ¿por qué me vas a obligar a trasladarme 2 horas de ida y 2 horas de regreso? O sea, no hace sentido. Y en Y hay, eso estoy muchos de acuerdo. y hay muchos métodos de comprobar las horas de trabajo de alguien. Incluso son más eficientes online que en la oficina. El único que viene de la oficina soy yo. Ya de aquí, ya nadie viene. O sea, el único que viene todos los días es Ilan Katz. Los demás trabajan, o sea, van a trabajar, van a la calle, hacen lo que tienen que hacer, pero para que nos veamos, nos vemos a través de las pantallas, no nos vemos cara a cara. Eso me hace sentir analógico. Si yo no voy al estudio, pues ahí no pasa nada. Sí, pero es que tú eres tu trabajo es diferente al mío. O sea, mi punto es, el artista que me regresa a este tema recurrente en el podcast es, la pregunta no es qué es arte, la pregunta es quién es un artista. Sí. Porque el arte es el producto del artista. Es decir, si yo ahorita hago un dibujo, pues sí, estoy haciendo arte, pero eso no me hace un artista. Eso lo que me hace es una persona que está ejecutando una obra de arte, ¿no? Pero realmente, en esencia, lo que podemos entender como arte es el producto de un artista, y un artista es una persona que se identifica preponderantemente porque su labor es generar arte. Vive de hacer arte todos los días. Es como si a mí llegan mañana y me dicen, Ilan Katz, el podcastero. Nadie piensa que soy el podcastero. Todo el mundo me identifica como el abogado y aparte tengo un podcast, ¿no? Sí. Ahora que me encanta la obra que estás realizando en este momento, lo he visto en internet, no he tenido la oportunidad de ver tu obra cerca, y espero corregir eso pronto, pero veo que mucho de lo que estás haciendo, que se ve hace hermoso lo que haces, tiene referencias tanto del modernismo como de la estética soviética. ¿De dónde vienen estas inquietudes tuyas sobre el modernismo y sobre estas referencias del mundo soviético? Bueno, primero aclarar que el proyecto Carpintero terminó hace 3 años. Uh-huh. Y hace 3 años que terminó, quiere decir que Dago y yo tomamos la decisión de cada uno a partir de ahora va a hacer su propia investigación y su propio trabajo, y mientras tanto cuidamos el acervo de los carpinteros. Entonces los carpinteros hoy día es un archivo bastante grande que Dago y yo cuidamos, ¿no? Y siguen pasando no están peleados, pero están separados. Sí, no estamos peleados. Cada uno está haciendo su proyecto en estos momentos. Y yo llevo 3 años trabajando. Una de las cosas con las cuales yo partí en esta investigación reciente es de una pasión que yo tenía, y era de coleccionar muebles y mobiliario latinoamericano. Precisamente en ese momento que está terminando el proyecto de los carpinteros, yo estaba investigando una generación específica de diseñadores cubanos e interioristas que acompañaron la revolución en un principio, ¿no? Son ese grupo de gente brillante que acompañaron un proceso social bastante importante en Latinoamérica, cuestionable para muchos, para otros. ¿Por qué cuestionable? Me intriga que digas cuestionable. La revolución cubana cuestionada para muchos porque luego se convirtió en una dictadura, eso queda clarísimo. Pero de acuerdo, pero lo que era lindo era lo que sucedió alrededor de eso, ¿no? Y la gente que se acoplaron y se alinearon y lograron un efecto muy interesante al principio. Ese proyecto revolucionario llevó ciertos aspectos estéticos que lo llevaron estos diseñadores. Desde el punto de vista mobiliario, desde el punto de vista de interiorismo, desde el punto de vista gráfico, pues hubo también una revolución en nuestro país. Estos personajes brillantes, qué sé yo, luego fueron abandonados, porque una vez que Fidel se convenció a todo el mundo y se hizo con el poder, pues
pues ya no hacía falta, ¿sabes? Una vez que logró el apoyo de Rusia, pues toda esa maravilla estética la abandonó y toda esta gente pues comenzaron a ser olvidados poco a poco. Algunos de ellos son muy mayores, otros han muerto. Eh, y, eh, y nada, quedó prácticamente esa historia sepultada. Yo me di a la tarea de hacer exposiciones. De hecho, estoy organizando una exposición con la colección que he levantado hasta ahora en el Cranbrook Museum. Tengo entendido que el Museo Moderno de la Ciudad de México también se hizo la exposición de esto, a la cual me pidieron piezas. Y luego yo decido reivindicar ese momento. Entonces, lo que he estado haciendo con las últimas series es como comportándome como un diseñador, un interiorista de esa época, como para rellenar ese hueco vacío de cuando en Cuba se intentaba construir una clase media, cuando se prometió hacer una clase media. Entonces, yo lo que he estado haciendo es haciendo ese relleno histórico y produciendo un material visual que pudo haber sido confeccionado en aquella época. Es increíble porque estás haciendo una referencia sobre lo que hubiera sido si se hubiera cumplido con una promesa, con la que no se cumplió. Exactamente. O sea, si nos hubieran cumplido, esto es lo que hubieran visto, señores, esto es lo que hubieran tenido en las casas. Sí, sí, eso. Eh, y, y esa propuesta va desde el mueble, pero también va hasta el material gráfico, ¿no? He hecho bastante trabajo. Hay una serie que a mí me gusta mucho porque ha salido una sorpresa grande de esa serie y son, yo le llamo carteles tridimensionales, ¿no? Son unas especies de carteles aberrados que en vez de comportarse bidimensionalmente como son los carteles, pues se aberran hacia adelante y son unas obras que tienen un aspecto óptico muy potente, donde me aprovecho de toda la capacidad gráfica, pero tridimensionalmente, toda la capacidad gráfica de la gráfica cubana de aquella época, quiero decir, ¿no? Y pues eso ha generado esta serie también. He estado pues trabajando con material de libros, ¿no? He estado interviniendo libros y una serie de cuestiones. O sea, he estado muy interesado también en el material gráfico y he estado haciendo películas. Ahora estoy produciendo mi segunda película. O sea, Los Carpinteros tienen varias películas que a mi parecer son algunas de ellas muy importantes. No somos conocidos por productores de cine, ni de película, ni de video art. Sin embargo, no somos tan conocidos por eso. Sin embargo, Los Carpinteros tienen muy buenos vídeos. Y yo he decidido continuar esa tradición. Mi primer video se llama Generación y es la historia, y se presentó con este grupo de obras relacionadas con el diseño. Y es como la historia de un grupo de jóvenes que se reúnen en una casa también modernista cubana, donde lo que parece ser una fiesta poco a poco se convierte en una escalada hacia la parte de arriba de la casa. Se explora la casa completa hasta que llegan a la azotea y al final tú te das cuenta que todo lo que han hecho este grupo de jóvenes, digamos, una especie de vanguardia cubana de los años 60, 70, lo que se han reunido ahí para suicidarse. Entonces se tiran todo del techo, qué sé yo, y nada, pues ese video era la pieza central de la exposición donde se ponían todas las otras piezas de madera, de ratán y toda la estética que acompañó pues la revolución en esos momentos iniciales. Increíble. Y estas piezas de ratán que se hacen divinas, o sea, se me hace la cosa más hermosa del mundo. Estas formas geométricas de las formas de ratán hacen una referencia tal vez a otras cosas, a las estrellas o a
casi figuras tal vez o modernistas o yo veo en ciertas cosas como referencias a la América precolombiana, tal vez. ¿Eso lo sigues haciendo o es algo que ya lo hiciste y no lo vas a volver a hacer? Pues sigo haciéndolo. De hecho, la exposición que estoy en Madrid, que estoy haciendo para Madrid, las estoy haciendo. Pues, a ver, yo llevo solamente, como te decía, 3 años con esta investigación. Hay cosas todavía muy verdes que tengo que madurar, ¿no? Eh, eh, sí tiene que ver un poco con todo lo que has dicho esa serie, pero esa serie tiene un pequeño misterio personal y eh, es, es en realidad como una especie de vista en planta de lo que puede ser un juego de sala, un juego de comedor. Por eso son elementos, no son elementos abstractos, son sentaderas, son la parte donde uno pone el culete en la silla. Claro. Y la distribución que tienen, que parecen algo Sputnik de alguna manera, o algo estelar, pues es un poco una metáfora de lo que sucedió con la familia cubana, justo cuando estaba pasando esa generación y esa vanguardia estética y toda esa convulsión revolucionaria, por decirlo de alguna manera. Pues estaba pasando otro fenómeno al mismo tiempo, y era que se estaba desintegrando la familia cubana, la familia tradicional cubana, que es como la familia mexicana, por un cambio social, un cambio importante. Pues se comenzó a fragmentar y cada miembro pues empezó pues, a viajar, a irse del país, nunca regresar, nunca se vieron más hermanos por 30 años, nunca se vieron más padres. Entonces toda la estructura de la familia cubana se desmembró y se convirtió en una constelación más amplia de lo que era originalmente. Entonces por ahí es de donde vienen esas piezas. Sé que cuando ves la pieza inmediatamente no lo ves, pero Pero es hermoso. muchas veces los títulos de las piezas que estoy haciendo ahora, pues nada, es la familia Fernández García, la familia tal, qué sé yo, tienen casi siempre nombres de apellidos de gente que yo conozco. ¿Cómo te ves a ti mismo dentro de la escena cultural cubana cuando pienso en gente como Leonardo Padura y cuando pienso en gente tal vez como los músicos, como Silvio? ¿Cómo te sientes tú dentro de este mundo pequeño que se ha vuelto tan grande? ¿No? ¿Te identificas como un artista cubano en Cuba? Bueno, yo claro que me considero un artista cubano en Cuba, pero el contexto de arte cubano oficial, quiero decir, Sí. me considera a mí un artista, la oficialidad cubana me considera a mí un artista cubano, pues no lo sé. Como tenemos a veces expresiones políticas en el trabajo, o como tengo, pues el gobierno cubano ha estado pues intentando renombrar qué cosa es la cultura cubana últimamente, y ya se ha visto artículos en el periódico donde dice que soy un falso artista, que Claro, soy un pero, mercenario, una cosa así. pero ese es un sello del éxito. Sí, Un bueno, sello del éxito es ser reprobado por el régimen. Si estuvieras aceptado por el exactamente. régimen, serías un fracaso. Por otro lado, sin embargo, soy muy amigo de Padura y soy además un admirador de Padura, y me fascina cómo su carrera ha ido, tú sabes, skyrocket, Claro. ha ido para arriba, y me he leído 2 o 3 libros de él que me encantan, siempre lo sigo. Bueno, Padura es otro que no necesariamente es alguien que en Cuba se imprime lo que se debería imprimir. Las obras de Padura deberían estar todas editadas en Cuba y no lo están. Como principio, como cualquier escritor en México, tiene que estar publicado en México, mínimo, ¿no? Sí, pero Pues Padura tal vez no vive, no sé, pero tal vez no vive todo el tiempo en Cuba, ¿no? vive mucho en Cuba, Padura, vive en Cuba. 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 Vive en Cuba.
en Mantilla, a no ser que se haya mudado para fuera de Cuba y no me lo haya dicho, pero Pero él es un escritor cubano publicado en todo el mundo que vive en Cuba. sí, absolutamente. Y yo estaba viviendo en Cuba hasta que vine a Mérida, a Yucatán, porque estoy viviendo en Mérida, Yucatán. Claro. Y, y he estado viviendo en Cuba hasta que comenzó la pandemia. Entonces ya no he regresado más. Hemos estado aquí muy ocupados y no he tenido el chance. Mi mujer sí ha regresado a Cuba, pero yo no he tenido el chance de regresar a La Habana todavía. Pero la verdad es que somos muy afortunados los mexicanos de tenerte en México. Enorme. Yo no sé si sus vecinos saben lo afortunados que son de convivir con un artista tan importante como, pues, como el que tienen, así que hombro a hombro. Oye, muchas gracias, amigo entusiasta, por decir esas cosas tan bonitas. Una última pregunta antes de dejarte ir, que no quiero dejar de preguntarle. ¿Tú crees? Hemos visto que el cambio se asoma y no llega a Cuba. Ayer había una noticia de que otra vez se van a abrir las fronteras con Estados Unidos, que van a dejar tener un poquito más de entrada y el embargo, pues, que este absurdo embargo que ya no tiene sentido porque ya no hay Unión Soviética, ya no hay apoyo soviético, ya no hay nada más que un lobby cubano que no hace sentido. ¿Tú crees que llegue pronto este cambio viéndolo como un cubano viviendo fuera de Cuba? No, No lo ves. yo no creo que vaya a venir ningún cambio. Y el bloqueo, el bloqueo se burla todo el tiempo. Estados Unidos manda donaciones a Cuba, el gobierno cubano vende esas donaciones que manda los Estados Unidos a Cuba. Cuba puede recibir mercadería de otras partes del mundo, no necesariamente con las condiciones que dice Estados Unidos, pero sí recibe cosas de otras partes del mundo. Desde luego, el bloqueo puede ser cuestionable, pero ese no es el problema fundamental de Cuba. El problema fundamental de Cuba es que hay una dictadura y esa dictadura oprime no solo por cuestiones ideológicas. En Cuba se reprime el desarrollo económico personal. Tú tienes que entender que en Cuba, si tú eres una señora que anda vendiendo café por la calle, o sea, el café es una cosa que en Cuba crece muy fácil, ¿no? Y a los cubanos les encanta el cafecito. Y entonces a veces ves a gente que venden café. Yo he visto llevarse preso a una señora vendiendo unos paqueticos de café en la calle. O sea, el gobierno hace una persecución exhaustiva con la vida económica del cubano y le permite unas muy pequeñas actividades a realizar. El resto es perseguido y hasta el punto que puedes terminar en cárcel, ¿no? Así que el desarrollo personal económico está tan vetado como pues, la libertad ideológica. Cuando me hablas de embargo, sí, hay embargo en Cuba, pero ¿qué hace más daño a los cubanos? ¿El embargo norteamericano hacia el gobierno cubano o el propio embargo del gobierno cubano hacia la población cubana? No siento que va a haber cambio porque ha habido, tú sabes, durante la pandemia hubo un fenómeno muy interesante de protestas. Toda la generación actual, joven cubana, se ha dedicado a explicarle al gobierno que por favor necesitan cambios, necesitan democracia. Se ha expresado de muchas maneras, incluso se han tirado a la calle. ¿Y qué reacción ha tenido el gobierno? El gobierno lo que ha hecho es ampliar la capacidad de cárceles en Cuba y ha metido preso a todo el mundo, a todo el que ha podido lo ha metido preso. Pero lo que no entiendo es por qué el sistema no quiere cambiar. O sea, en Rusia, en la Unión Soviética, el sistema cambió porque llegó una persona que sabía que el sistema tenía y quería cambiar. O sea, Gorbachev cambió el sistema por dentro. ¿Por qué no ha llegado un líder cubano que piensa que lo obvio que es que se vería sumamente beneficiado el país por un cambio económico? Tienes que entender una cosa, el gobierno cubano se nutre del Partido Comunista, ¿no?
O sea, no hay otra fuente de asimilar, o sea, no hay otro partido, no hay otras fuentes ideológicas que nutren al gobierno cubano, solo el Partido Comunista. En Cuba, todas las personas que se dedican o sea, que primero son de la Juventud Comunista y luego son del Partido Comunista, no necesariamente son las personas más brillantes. De hecho, yo realmente no conozco a todo el mundo porque sería imposible, ¿no? Pero lo que se dice y lo que se piensa en Cuba es que el Partido Comunista está siendo nutrido por las personas más oportunistas, porque es una de las maneras que hay de sobrevivir en Cuba. Y te metes en el Partido Comunista y luego empiezas a escalar ahí dentro y consigues beneficios que no consigue el resto de la población. Y entonces es todo un ambiente demasiado mediocre. Todavía o sea, no hay manera. Estaría, de la manera que está estructurado el Partido Comunista, una persona con mucho talento, con muchas ganas de cambiar el sistema, mejorarlo, alguien brillante, alguien con muchas espuelas, pues esa persona sería inmediatamente expulsado del Partido Comunista. O sea, no hay chance que eso mejore. Cuando tú ves el aspecto que tiene el gobierno cubano, cuando tú ves imágenes, no tienes ni que ver, no tienes ni que escucharlo cómo habla. Cuando tú ves fotos del gobierno cubano, o sea, ahora mismo en Cuba hay una especie de hambruna, hay una falta de productos muy grande porque el propio gobierno, al no desarrollar la economía, pues constantemente está en crisis. La gente está pasando mucho trabajo. Cuando ves fotos del gobierno, son estos señores extremadamente barrigones, pero muy, muy barrigones. No tengo nada. Obesos. O sea, yo nunca diría nada. Sí, no es una crítica a la obesidad, es una crítica a la desigualdad que se da en que una persona se pueda volver obeso en un país con tanta hambruna, ¿no? Sí, pero de una manera, de la manera más grotesca posible, porque estoy seguro que, bueno, en México pues, es archiconocido que ha habido corrupción, que hay corrupción y tal, pero no necesariamente tienen que estar obesos los dirigentes y los miembros del gobierno, pero en Cuba sí están. Es de la manera más bruta posible y más ineficientemente posible. Así se está dirigiendo el gobierno cubano. Yo no veo chance ninguno. Hay un montón lo único que hacen bien en Cuba es vigilar y la única digamos la única institución que realmente funciona bien en Cuba es la seguridad del Estado. Ellos hacen muy bien su trabajo y van a mantener ese gobierno por el tiempo que les dure. Pues, no sabes. Muchos 60 y pico de años, ¿no? Se perdí la cuenta, 63 años. No sabes cómo te agradezco este espacio, Marco querido. Orgullosamente te llamo amigo. Te conozco poco, de hace poco tiempo, pero te tengo un enorme, enorme aprecio y espero muy pronto contar con una pieza así que tuya en mi colección. Me va a dar muchísimo, muchísimo gusto porque admiro enormemente el trabajo que haces. Pues yo, pues encantado, ¿qué te voy a decir? Y también me encantaría ver tu colección, que me has hablado tanto de ella y me encantaría que me dieras un paseo por ella. Pues está incompleta sin tu pieza, pero te prometo que el día que colguemos tu pieza en una de mis paredes, haremos una cena en la casa y va a ser un gusto tenerte a ti y a tu señora en casa y si se puede, a tus hermosos hijos. Pues bueno, nosotros encantadísimos. Entusiastas patrocinado por Skullcandy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katz Mayo.